Punto número 4. En este punto me anticipo, Caro, creo que te voy a ganar. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Sin dudas, México es un país que tiene muchísimo que ofrecer. Por algo son miles los extranjeros que lo visitan anualmente y muchos de ellos deciden quedarse a vivir en México. A mí siempre me ha llamado la atención de extranjeros, dígase europeos, que se impresionan de México porque es un país con muchísima abundancia, pero yo siempre digo por experiencia muy personal, porque soy cubano, porque lo he vivido, que quizás países latinoamericanos como Cuba, Nicaragua y Venezuela nos asombramos un poco más porque en nuestros respectivos países hay escasez de todo. Por eso cuando llegamos a México ponemos los ojos bien grandes. Hoy estoy muy emocionado porque voy a presentar en el canal un video que hacía algún tiempo que quería realizar en compañía de una amiga venezolana. Como ustedes acaban de leer en el título, vamos a tener los dos un debate a ver quién se asombra más de México, o una venezolana o un cubano. Acompáñenme porque el tema promete. Es un gusto compartir con mi amiga venezolana, Caro. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias, gracias. Estoy muy bien y feliz de que hayas aceptado la invitación. Sí. A ver quién se asombra más, Sí. o una venezolana o un cubano. Ya tú llevas un buen tiempo viviendo en México. Sí, ya tengo alrededor de 5 años. 5 años, 7 años, yo creo que tenemos experiencia suficiente y vivimos muchísimo tiempo en nuestros respectivos países, así que tenemos elementos para abrir el debate. Bienvenida al canal, Caro. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de varias cosas, a ver cómo son en Venezuela, cómo son en Cuba y cómo las vemos en México. Para saber los dos, ¿quién se impresiona más? Sí. O sea, es algo que a mí me interesa saber, ¿no? No estamos, digamos, estableciendo una competencia. Ambos países hemos sufrido, estamos sufriendo, pero se me hace muy curioso abrir el debate en ese sentido, Caro. ¿Qué te parece? ¿Sí? Te propongo un primer punto, los supermercados. Supermercados en Venezuela, supermercados en Cuba. Yo te puedo decir, viví 29 años en Cuba y yo vine a conocer un supermercado, lo que se dice un supermercado, cuando llegué a México. En Cuba, en un supermercado no vas a encontrar pan, no vas a encontrar, a veces no encuentras leche, que es básico. Lo que son frutas y verduras no hay, o sea, no existe en un supermercado. Y el concepto de supermercado es el lugar, el espacio donde lo encuentras todo. Sí. O sea, hay de todo. ¿Cómo sucede en el caso de Venezuela? Pues fíjate, en un principio, cuando empezó el gobierno de Chávez, pues sí estaban surtidos los supermercados, se conseguía de todo, pero alrededor del 2016, 17, si mal no recuerdo, sí empezó a escasear todo. Era más difícil conseguir las cosas, la gente ya empezó a hacer filas. Bueno, desde hace mucho tiempo ya se hacían colas, ¿no? Pero como que se exacerbó ese tema durante esos años. Y, o sea, realmente no, incluso teniendo el dinero, no había productos para comprar. Y cuando había, no había dinero, era como, no sé, y la inflación también como que se comía todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en un supermercado, pocas, malas, una calidad cuestionable, encuentras frutas en un supermercado de Venezuela. A veces se encontraban frutas, a veces no, dependía como de la temporada, ¿no? Y en cuanto a calidad, sí bajó bastante la calidad Sí, bajó. de los productos. De hecho, varias veces me enfermé porque vendían carnes que ya estaban a punto Qué de fuerte, dañarse. qué fuerte. Bueno, carne, ahora que mencionas carnes, en un supermercado en Cuba jamás vas a encontrar carnes así, o sea, no, encuentras algunas cosas empacadas, la mayoría lo que tienen son productos cárnicos.
Ok, las salchichas, ese Ah, tipo ya, de cosas, o sea, ok. pero no vas a encontrar Ok. carne de res, o sea, es Sí. muy, muy, muy raro. O sea, que en ese sentido los dos tenemos una situación, venimos de una situación Sí, bastante complicada. En sí. México, ¿qué fue entonces lo más que te impresionó de un supermercado? Yo te digo que a mí todo. Hasta el día de hoy Sí, me sigue, sí. No, hasta sí, el sí, día de hoy me sí. sigue impresionando y cuando voy Completamente. a Cuba lo reafirmo más todavía. Sí, sí, sí. De hecho, cuando yo me vine a Venezuela, perdón, a México en el 2017, yo básicamente era vegetariana. O sea, solamente quesos, arroz, huevos. Eso era lo que consumía. De vez en cuando como que pollo, pero no era así tan común, ¿no? Entonces imagínate, cuando yo llegué a México y veo esos mercados tan surtidos y tan variados y tantas marcas y todo lo que tú quieras, pues sí, obviamente No, no. es una locura, es una Sí, locura. sí, sí, sí. O sea, de verdad que sí. Y hay para todo tipo de clase social. O sea, Es están cierto. los tianguis, están los Walmart, está el Costco, o sea, hay de todo. Hay de todo. Para todos los bolsillos, Sí, es sí, sí, cierto. sí. Hay para todo tipo de bolsillo y, o sea, hasta ahora nunca me ha pasado que yo diga, ay, es que no conseguí tal cosa en el súper. Más bien siempre llego con más de lo que iba a buscar. Eso es una cosa que cuando uno visita un supermercado en Cuba uno sale a ver qué encuentras. Exactamente, Aquí sí. Sí, sales sí, sí. a buscar lo que quieres Exacto. Y siempre llegas con y más. siempre llegas con más, Sí, sí. siempre le sumas algo Sí. a la canasta. Sí, de hecho cuando yo llegué me pasó mucho que gastaba un poquito más de lo que debía porque es que había tanto, Estabas ajá, sí, estás como deslumbrada y quiero probar exactamente. esto, quiero probar lo otro. Sí, sí, Es sí, cierto. sí. Y de hecho me fijé que yo ahorraba mucho en alimentos y eso, pero era porque no te quedaba de otra, ¿no? Sí, es cierto, es Y cierto. cuando llegas acá, incluso mis amigos, me acuerdo el esposo, una amiga llegó después de nosotros y él come mucho. Y eso era, me acuerdo que se compró un paquete de salchichas, pero sabes que a veces las puedes comprar como por kilo. Se compró como 3 kilos de salchichas y eso era cómico, o sea, de verdad, la desesperación cuando comía era así como, ya cálmate, o sea, no se van a acabar, tranquilo. O sea, Qué sí, fuerte, qué sí, fuerte, qué fuerte el sí, temor a sí, que se acabe el sí, alimento sí, incluso en Cuba a veces compras si puedes porque todo está muy normado. Por ejemplo, en Venezuela también tengo entendido que la comida está normada. En un supermercado hubo un tiempo que podías comprar tantas libras de sí, arroz, por sí. ejemplo, Fíjate que no sé si eso cambió ahorita, pero cuando yo me fui era así. era O así. sea, sí, de hecho tenían las cajas del club. Y muchos de los productos venían de México, porque me acuerdo que la gente no sabía preparar las arepas con maseca, creo que se llama. Y pues decían, no, ¿qué este producto qué? Pero realmente era que no lo sabían usar, ¿no? Pero sí, o sea, En resumidas cuentas, mi buena Caro, yo creo que los dos, tú como venezolana, yo como cubano, nos vemos y nos seguiremos asombrando porque siempre se sí, descubren sí, cosas nuevas, sí, productos, nuevas marcas que sí, llegan en un supermercado acá en México, teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos. En el punto número 2, Caro, la posibilidad de comprar con la moneda local. Cuba hasta ahora muy dolarizada, la moneda está muy devaluada, incluso en ningún supermercado en Cuba puedes comprar con el peso cubano. Estás obligado a comprar con la moneda extranjera, dígase euro, dígase dólar americano, que son los más fuertes, sí, y dependes de un familiar que te envíe desde el exterior, te deposite a tu tarjeta para comprar en los supermercados en Cuba. Tampoco vamos a pensar que actualmente hay, no, nunca ha existido diversidad de productos, ahora menos, pero lo más básico lo tienes que comprar en esas tiendas que dependes de una moneda extranjera. Para comprar por fuera es en el mercado negro, en fin, una sí. situación difícil. Referencias actuales con Venezuela. Se puede comprar con la moneda local en todas partes. ¿Cómo está esa situación el día de hoy? Pues fíjate que mis amigos me comentan que básicamente es igual. O sea, todo está dolarizado. El bolívar no tiene ningún tipo de, o sea, no hay ningún tipo de poder adquisitivo con el bolívar. Eh, Completamente devaluado. Y sí, igual. O sea, mucha gente depende de familiares que están en el extranjero para que le envíen dólares. Creo que se maneja más que todo el dólar, más allá del euro.
Pero sí, completamente dolarizado el país. Fuerte, vamos por 2 puntos y yo pensé, te digo de verdad que iba a ser el más asombrado como cubano, pero no, nos estamos compartiendo Sí. asombros, es muy Sí. triste lo que vive en nuestros países. En el punto número 3, podemos comprar dólares americanos en nuestros países. En Cuba no se puede. O sea, en Cuba el gobierno te compra el dólar, lo quiere tener en su poder, pero no te lo vende. Si uno va a una casa, o sea, necesito comprar la leche y la leche está en los supermercados que me lo venden en dólares americanos, bueno, perfecto, la moneda está devaluada, el dólar cuesta 200 pesos cubanos, logré reunir para 5 dólares americanos, voy a una casa de cambio a comprarlos, o sea, no puedo porque no te lo venden, o sea, el Sí. gobierno no te lo vende, no puedes, o sea, supuestamente hace un año se autorizó, pero cuando tú vas a las casas de cambio, nunca hay, o sea, Sí. nunca hay, no puedes comprar. Sí, no. ¿Cómo sucede actualmente en Venezuela? Fíjate, yo sé que está todo dolarizado ahorita. Hasta donde yo recuerdo siempre la gente ha comprado dólares en el mercado negro. Me acuerdo que existía el llamado dólar preferencial, pero casi nadie tenía acceso a ese tipo de dólar. Y pues sí, o sea, realmente todo el mundo compraba sus dólares a través del mercado negro. En el mercado negro. Obviamente. ¿Cuánto cuesta un dólar actualmente en Venezuela? Ahorita no te sé decir, pero probablemente debe ser una cantidad toda loca, porque de verdad cuando yo me fui, un dólar, o sea, valía bastante. Sí. O sea, me acuerdo Andamos en la calle los con pacas. cubanos y los venezolanos Sí, sí. con pacas pacas de así. dinero, sí. Sí, ahorita no sé cuánto vale, pero sí recuerdo en el 2017 era así, uno andaba con pacas de dinero para comprar 5 o 10 dólares. Hemos estado a la par en estos 3 puntos, Sí, Caro. sí. Punto número 4, en este punto me anticipo, Caro, creo que te voy a ganar. Sí. La existencia de franquicias americanas. En Cuba no existe, ningún cubano conoce una franquicia americana. Yo sé que en los comentarios nos van a decir que son dañinas, pero bueno, es una opción, o sea, la gente elige Sí, si se come un día exacto, una hamburguesa, exacto. es una opción de comida, ¿no? Un día quieres Exactamente. un refresco. El tema es que las cosas existan y uno elige si consumirlas Exacto. o no. En Cuba no hay franquicias. Yo en mis 29 años jamás me había tomado una Coca-Cola, jamás Wow. me había tomado un helado de McDonald's, o sea, Wow. nada, jamás había comido una pizza de franquicia, nada. Yo sé que en Venezuela, quizás con ciertas características, pero si hay McDonald's, si hay Sí. franquicias americanas. Sí, sí, sí. Sí, de hecho hace mucho tiempo había incluso Sears, o sea, había de todo, de todo. O sea, tú conociste en el tiempo que viviste en Venezuela, conocías franquicias. Sí, de hecho yo lo reconozco, McDonald's es mi droga. Y desde que tengo uso de memoria, yo siempre iba a McDonald's, mi cajita feliz, o sea, siempre fue como algo muy normal en mi Ves que alimentación. el cubano llega a México y fui por vez primera a McDonald's. O sea, Sí, en sí, tu he caso visto. no, porque Sí, ya lo no. conocías. Sí, exactamente. Lo que sí me fijé fue que antes de venirme a México, de repente, por ejemplo, McDonald's, como había mucha escasez de todo, eh, las papas fritas fueron sustituidas por yuca frita. Sí, Que- eso está fuerte. ¿Eh? y fíjate, todo el mundo odiaba esas yucas fritas, pero a mí me encantaba. A mí de verdad me encantó cuando pusieron las yucas fritas, pero bueno, a casi nadie le Pero gustó. la gente, sí, es Sí. que Pero sí me fijé que muchas franquicias luego se fueron del país, pues tenía muchas restricciones. Pero el día de hoy todavía quedan franquicias. Sí, Sí, hay franquicias. sí, Sí hay sí, franquicias. sí. Bueno, en este punto Ganas. me asombro más que tú porque yo sí las conocí acá en México. Ok. ¿Y cuál fue tu percepción así? ¿Qué te puedo decir? Yo en un principio era fan de los conitos de McDonald's. O sea, los Sí, fines de me semana encanta. iba y me comí un Me conito, encanta. un McFlurry, o sea, esas Sí, cosas sí, me sí. encantaban y parecía un niño porque Es que lo estaba sí. descubriendo. O sea, Sí, mis no. papilas gustativas nunca habían probado un sabor de Sí. franquicia. Sí, no, de verdad que
En eso sí, Sí. me considero, no sé si decir afortunada, Sí, pero no, tuviste la posibilidad, exacto, la tuvimos posibilidad la porque opción. muchos niños celebran su cumpleaños en sí, McDonald's, de los hecho yo me juegos. acuerdo una vez lo celebré en Exactamente, o sea, McDonald's. por ahí Sí, sí, tenemos ahí esa diferencias, diferencia, esa sí. diferencia. Te doy como dato curioso de este punto, en Cuba existe un único McDonald's, pero está en la base naval de Guantánamo, Sí había que es el escuchado, territorio militar sí, que pertenece a Estados o Unidos. sea, igual es como si Es no, que no, porque ese sí, territorio es exacto, norteamericano, es como, o sea, no tiene acceso a los sí. a cubanos. Es, Me imagino que hay lugares que tratan de replicar como lo que es McDonald's, pero no es un no, McDonald's, ¿no? ni eso. ¿No? No, ni eso, ni eso. Wow. Yo conocí las hamburguesas de res aquí en México, en Cuba, son Wow. hamburguesas de pollo. Es raro que encuentres una hamburguesa de res. Son de pollo o de puerco, Wow. de carne de cerdo. La mayoría son de carne de cerdo. Esta está muy curiosa, tú lo acabas de decir detrás de cámara. El punto número 5, yo creo que también aquí te gano como cubano y cuando llego a México lo veía muy normal. O sea, la gente lo asimila, es parte de la política de un país, pero para un cubano choca. Y es el punto siguiente, la existencia de partidos políticos, el pluripartidismo. Claro, en Cuba hay un único partido, o sea, es el único que existe, que es el Partido Comunista de Cuba. No existe campaña política porque es un único Sí, representante, un único candidato no hay que y gastar si dinero en eso. compites contigo mismo, pues lógicamente vas a ganar, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. en Venezuela, En Venezuela hay diferentes partidos políticos. Obviamente el más fuerte pues es el de la izquierda. claro. Pero como todo partido político, tanto la izquierda como la derecha tienen su agenda. Entonces yo siento que pues sí hay partidos, pero o sea, al final del día el instituto, el CNE, el Centro Nacional Electoral, pues es de básicamente de la izquierda. Entonces, o sea, Lo sí, controla, digamos que tiene la última palabra, lo tiene el partido de sí, izquierda, pero lo curioso es que hay varios, o sea, sí, existen otros. sí, o sea, uno vota por el partido que uno quiere y uno piensa que está haciendo Yo algo, pero particularmente no creo que deban existir 10 partidos demasiado, sí, pero al no, menos deben existir 3 4 partidos. sí, estoy 3 de 4 acuerdo. partidos que tengan el mayor Sí, control y otros pequeños partidos. sí, Sí, estoy pero de lo acuerdo. que no debe ser es un único Sí, partido, no. no, eso No, es de no, no, Cuba no. nada más. Sí, eso ya es como Eso, mucho descaro, eso es ¿no? de Cuba, ¿no? Aquí en México yo cuando llegué y veía las campañas presidenciales y, o Incluso sea, la gente diciendo lo que opina, ¿no? y además, exactamente, es Sí, lindo la opinión pública y que sí, tú tengas la emoción de esperar quién va a ganar las elecciones sí, municipales, estatales o nacionales. En sí. Cuba no esperas quién va a ganar, no, pues Es ya un lo día sé, o más, sea, es un día más. ya lo sabes, Sí, ya es lo un sabes. día. De hecho, o sea, yo siento que en un principio en Venezuela la gente, ¿sabes? Porque me acuerdo que los resultados siempre los daban bien tarde. Y me acuerdo que era como de, oh no, los resultados. Pero siento que ya después como que la gente, o sea, yo siempre voté todas las veces que pude, marché todas las veces que pude, pero siento que ya uno llegaba a un punto que era como de, Mira, tú pudiste, ahora que dices de votar, tú has votado, lo pudiste hacer estando en Venezuela por presidente, por un presidente. no, ¿qué ¿Nunca crees? votaste por un No, presidente? no tuve la Porque yo oportunidad. jamás he votado por un presidente en Sí, Cuba. bueno, ¿No? no me acuerdo, pero según yo no tuve la oportunidad. Por Fidel jamás, Sí, por no. Raúl jamás y por el actual jamás. Sí, Ellos no. mismos se han postulado y ellos Sí. mismos han salido electos. Sí, no, bueno, de mi lado puedo decir que tengo la conciencia limpia porque no voté No por la votaste. izquierda, no tengo Ah, esa bueno. mancha en mi historia, ¿no? Ah, bueno. Pero Pero bueno, sí. lo importante, repito, es que exista la posibilidad Sí. y que uno como ciudadano pueda elegir quién te va a Sí, gobernar. sí, Eso sí, es lo sí. importante. En el punto número 6, yo no sé, no es que quiera ganarte caro, pero yo siento que aquí también tengo un poquito de desventaja siendo cubano. Ok. Y es el punto siguiente, el poder de nuestros pasaportes. El pasaporte de Cuba es muy débil. Yo logré llegar a México, digamos, con cierta facilidad
porque obtuve una visa de estudiante, vine a hacer la maestría, pero para un cubano que pida una visa, por ejemplo, de turismo, es complicado, Okay. y más que México, digamos que es puente de tránsito para que los cubanos después crucen hacia los Estados Unidos. Sí. Ya sabes toda la situación migratoria que se vive con los cubanos, también con los venezolanos. El pasaporte cubano es un pasaporte muy débil. En el caso del pasaporte venezolano, Sí, perdón, también. tú pudiste entrar con tu pasaporte venezolano a México sin requerir una visa. Si mal no recuerdo, en ese momento no pedían visa de turista. Ahorita tengo entendido que sí. Pero sí, en ese momento entré con mi pasaporte venezolano y sin tema, ¿no? Pero ahorita sí hay muchos países que ya Que han piden cerrado visa. las puertas y están pidiendo Porque el visa. éxodo es masivo. Sí. Por ejemplo, ¿tienes noción de algún país europeo que no pida visa teniendo pasaporte venezolano? No sé, sinceramente. Probablemente la mayoría sí La esté mayoría esté pidiendo. Sí, pero no te sé decir con seguridad. Países cercanos, o sea, países del cono sur, países suramericanos. Para Venezuela, no sé, Colombia le pedirá, Argentina, Perú. Creo que, no estoy segura, pero creo que Colombia y Perú ahorita están, no sé, porque sí sé que muchos venezolanos se han ido para allá, entonces sí sé que como que el tema migratorio se ha endurecido un poquito hacia los venezolanos. Pero no te sé decir con seguridad si están pidiendo visa ahorita, probablemente sí. Qué triste que estemos hablando de Sí. cosas feas, incluso Sí. hasta de un pasaporte que nos Sí. impida realizar a veces sueños. Sí. Es muy triste. Sobre todo porque siento que, o sea, sí, sale todo tipo de paisanos a otros países, pero a veces, no sé, como que el mal que hace uno, pues tiene sus repercusiones en todos, ¿no? Entonces, sí es como, Ya estando en México, uno puede viajar como nunca sí, lo pudo hacer en sí, Cuba. sí, sí, Incluso sí, sin tener el pasaporte mexicano, yo no tengo pasaporte mexicano, sí. y con mi tarjeta de residencia Sí. puedo viajar en algunos países latinoamericanos que no piden visa. Sí, de hecho, en el 2019 creo que fue, yo viajé, bueno, sí viajé con mi pasaporte venezolano, pero con mi residencia, Con tu residencia permanente sin mexicana. sin problema. De Es verdad. una ventaja que tenemos. Sí. Eso demuestra el poder que tiene el pasaporte mexicano, Sí. que a nosotros que somos extranjeros, que no poseemos ese pasaporte, Sí. y aún con nuestra residencia tenemos acceso a viajar a muchos lugares Sí. sin requerir una visa. Sí, sí. Mira, en este punto yo creo que sí, que estamos también iguales. El punto número 7, Caro. ¿Cómo funcionan nuestros medios de comunicación? ¿Hay censura de prensa? En Cuba yo te digo que en Cuba hay una censura de prensa, pero a nivel Dios. O sea, ahí Sí. no puedes manifestarte en contra del sistema. Ahí todos los medios dedican un minuto a las noticias nacionales, que son las que deben importar, y el resto, el noticiero dura media hora, 29 minutos hablando de los problemas del resto del mundo y un minuto de los problemas de Cuba. O sea, en Cuba no hay problemas, y en la radio, en la televisión, en todos los medios oficialistas es el mismo discurso. En todas las provincias, a todas horas. Tal parece que Cuba es una maravilla. Si tú Tienen vas un a guión. Cuba y escuchas las noticias, dices, pero Cuba, en Cuba no pasa Sí, nada. no, sí. ¿Cómo se comporta este aspecto en Venezuela? ¿Hay censura? Sí, yo sé que hay censura, pero yo quiero saber la opinión tuya como venezolana. ¿Cómo la viste antes de venir para México? ¿Cómo ves ahora las noticias familiares que te cuentan? Pues fíjate que uno tenía acceso a las noticias en tiempo real a través de Twitter. Yo creo que Cuba quizás sea igual, ¿no? No sé. Pero El internet en Cuba sigue pues sí, siendo sí, así, ahí. Pero, por ejemplo, varias veces me ocurrió que estábamos en plena huelga y yo veía así la huelga desde un edificio, y pues las noticias las estaban grabando justamente al lado, y como si no ocurría nada, y era así como de, o sea, sí, completamente obviando la realidad, ¿no? Como si nada, Como si no como si pasaba nada, nada, y sí. los ciudadanos están viendo el acontecimiento en vivo. Sí, Y exactamente. las noticias lo ocultaban todo. Era muy, no sé, era como peculiar eso. Pero sí, era igual, o sea, tenían, no sé si decir un guión, pero sí todos estaban muy,
pues lo que decían era igualito en todos lados. Y pues sí, o sea, para el extranjero pues no pasaba nada. Yo ¿no? siento, ahora que estamos hablando de este punto, yo por eso siento mucha libertad a la Sí. hora de expresarme en México. Sí, O sea, incluso hablar en Cuba de cualquier tema para un youtuber es sí. muy censurado, es muy difícil. Y aquí en México te puedes expresar libremente. Incluso las manifestaciones que existen tienen un respaldo policial. Sí, sí. Fíjate que a mí todavía me cuesta, siempre está como ese miedo latente, ¿no? De hecho, a veces yo hago un monólogo en Twitter y borro todo eso, lo borro porque siempre está como ese miedo de... O sea, porque siempre habían casos que de repente te llegaban a la casa y ¿sabes? Escuchabas esas cosas y sí todavía tengo A como mí ese me, miedo. a mí me pasa, ahora que tú hablas de ese temor, cuando yo llegué a México y yo vi por vez primera una manifestación, yo dije, ¿es posible ¿Te esto? espantaste? No, Sí. pues es normal, o sea, es normal Sí. que en el Zócalo la gente, ¿por qué? Por cualquier cosa, porque las sociedades demandan, hay aspiraciones Sí, lo normal, de los ¿no? trabajadores, Sí. es normal. Y en Las Cuba huelgas es debería ser algo normal, normal, o sea, el derecho a manifestarse Sí, es un derecho universal que Sí. lamentablemente países como los nuestros han pisoteado. Sí, lamentablemente sí. Pero sí, hasta el sol de hoy todavía a veces me cuesta. Asimilarlo aquí. No incluso asimilarlo, sino expresar como la opinión La política. opinión, Me sí. cuesta Todavía tenemos, Sí. ¿Sabes qué pasa? Yo digo, en Cuba no tenemos cultura política. Sí. No hay cultura política. No hay una cultura del debate. En Cuba no existe una cultura del debate y quizás pase igualmente con Venezuela. O sea, en Venezuela la política es algo que es parte del día a día, ¿no? O sea, sí, la gente está muy empapada. Bueno, cuando yo me fui era así, no sé ahorita porque sí he percibido que como que la gente ya siguió con su vida y ya, ¿no? Pero cuando habían debates, habían peleas. Pero sí habían debates, ¿no? Solo que sí eran discusiones muy fuertes, incluso muchas personas dejaron de hablarse por el tema político. Por temas políticos. Entonces, pero sí podría decir que la gente estaba abierta al debate. Claro, un debate público no sé si fuese Sí. el caso así tan En abierto. Cuba hay manifestaciones al día de hoy y el gobierno dice, no, fueron 3 revoltosos, Siempre es así, fueron siempre 3 lo borrachos. minimizan, Lo sí. minimizan muchísimo y es triste. Sí, en Venezuela sí habían políticos de la derecha, que todavía creo que es el caso, que hacían sus ruedas de prensa y todo, pero el gobierno siempre lo minimizaba, ¿no? Era como que, déjalo que hable, déjalo que sí, hable. déjalo que hable, o sea, sí, era como, no tenían ningún tipo De respeto Hacia la al derecha. reclamo ciudadano. Llegó un punto, Caro, en el... Por supuesto que los dos, estoy seguro que seguimos hasta el día de hoy impresionados viviendo en México. Sí. Pero yo creo que también en Cuba ahora te voy a ganar, pero te gano para mal, ¿no? Porque Ok. y es el tema de la comida callejera. Ok. En Cuba no encuentras casi nada de comida callejera, aún estando en La Habana, en la capital. No es que tú sales y se me antoja esto. O sea, la palabra antojo, antojar, ¿no? ¿Qué es antojar? Tener deseos por comer algo y poder acceder y matar ese antojo. Sí, algo rapidito, así. En Cuba se me antoja un helado, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde? Entonces, pues, aquí en México fue donde yo conocí el verdadero significado de la palabra antojo. Se me antoja esto, ¿para qué hablar? Los dos lo hemos vivido, la cantidad de antojitos. Bueno, se llaman Antojitos, sí. se llaman antojitos mexicanos. Cuéntame en Venezuela, ¿cómo es la comida callejera? ¿Hay comida callejera? Sí hay comida callejera. Por un tiempo como que, por el mismo tema de la escasez, como que sí baja un poquito ese tema de la comida callejera, pero creo que siempre ha habido comida callejera. Los perrocalientes venezolanos a mí, o sea, siempre han sido Hay una hay como unas debilidad. empanadas que son muy famosas en Venezuela. ¿Las empanadas fritas o...? Es como, hay tipo Sí, empanadas las de así, la playa, las sí. empanadas esas que son muy... No, yo y- hubo un tiempo que vivía en la playa y eso, Y todos los fines de todos los fines semana, de semana. sí, tenían esa sazón así. No, Ah, de verdad bueno. que sí eran demasiado ricas. Pero sí, creo que siempre ha habido comida Siempre ha habido, mira, callejera. para que veas. Pero la de México es muchísimo No, más, o sea, no, o sea, aquí México variada, ¿no? variada, O sea, sí. Las dos son muy abundante, sabrosas. en todas partes encuentras a cualquier hora. Hay taquerías que están abiertas las 24 horas del día. De es hecho, hay taquerías que abren desde las 7 de la noche. Sí, una o sea, locura, durante una el día locura. no abren. una locura. Sí, no, o sea, la comida callejera mexicana es
Dígame. Pero tú misma lo estás diciendo, Caro, como venezolana. En Venezuela hay mucha comida callejera Sí, y en la Cuba no hay casi comida callejera. Sí, según yo todavía sigue habiendo así mucha. Quizás en algún momento cuando haya escasez como que baja un poquito, pero sí, Se ha siempre, mantenido sí, siempre. siempre ha habido. En el puesto número 9 te estoy poniendo a prueba y te hago hasta trampas, Caro, porque te quiero ganar. En el puesto número 9, acceso al internet y si existen en nuestros países compañías, varias compañías telefónicas. Hablando por México, eso fue una cosa que a mí me impresionó porque hay muchas compañías telefónicas, hay competencia, uno elige los paquetes de megas que más se ajusten a tu presupuesto, en fin, existe esa competencia en el mercado y a mí el internet de México se me hace como cubano un internet fenomenal, o sea, tener los datos en la calle a todas horas, que estés en un parque y tengas acceso al internet de Incluso forma wifi gratis. gratis, sí, en muchas zonas es gratis. Que Sí. en un hotel te parecerá, eso te puede resultar una locura, pero en un hotel en Cuba tienes que incluso hasta pagar el internet. Aquí, aparte de la estadía. de la estadía del hotel. Wow. Y aquí en un restaurante, lógicamente pides la Sí, contraseña. no se molesta ni nada. No hay ningún problema. Sí. En Cuba hay una única compañía de internet, una única compañía telefónica. En Cuba se empezó a abrir un poquitico el internet en los parques, en zonas públicas que estaban llenas de personas en el 2015 aproximadamente. Wow. Hace 8 años que tenemos internet en Cuba. En Venezuela, cuéntame si hay varias compañías, cómo es el internet, cómo funciona esta situación. Creo que tus suscriptores se van a burlar de mí un poquito porque no me acuerdo el nombre de la compañía de internet que usaba, pero era una compañía que todo el mundo usaba. Según yo, sí habían varias compañías, Hay varias compañías. pero era malísimo el internet. Malísimo. O sea, por ejemplo, si tú querías hacer un trámite en una instancia gubernamental, un trámite que se pudiera hacer por internet, no, bueno, siempre te decían como que no, hazlo a tal hora porque a tal hora el internet está más rápido. O sea, sí había muchos temas con el internet y de hecho yo para ese momento, antes de la pandemia, yo ya trabajaba a distancia y el internet era un tema todos los días. Todos los días. Era un tema. Mal internet, pésimo internet en Cuba, Sí. varias compañías, pero de malísima Sí, calidad. sí, Y en hay- Cuba una única compañía y también de Sí, pésima calidad. todas eran malas, todas eran muy malas. De hecho, yo no recuerdo, ahorita que comentamos lo del internet así en lugares públicos, yo creo que nunca ¿Nunca tuviste internet así en no, lugares no. públicos, creo que no. En Venezuela no existe. No te sé decir si no existe, pero yo no recuerdo haber tenido Tenías el acceso internet en la casa. en la casa. En la casa, mira, en Cuba no hay internet en la casa, nunca hubo. Ahora algunas personas tienen internet en la casa y bueno, con los datos móviles, bueno, ya todo el mundo tiene datos móviles, pero igualmente es un servicio Era como un extremadamente caro, ¿no? Sigue siendo un lujo, Wow, es un wow. servicio muy caro. Mira, dijiste, wow, tú solo te estás Sí, asombrando. sí, no, Di- sí. Yo pensaba que en Venezuela, pero con un amigo cubano me está diciendo que en Cuba Sí. era aún peor. Sí, no, o sea, el internet lo teníamos, pero era malo. Era malo, pero Era muy lo malo. tenía. Nosotros nunca lo tuvimos. Wow. Sí, no, Es tampoco, fuerte. tampoco tan fuerte. Tampoco tan fuerte. Sí, yo diría que muchas personas tenían acceso al internet, pero ahora que fuese bueno, eso ya era otro. Ya es otro rollo. Claro, el punto número 10, y yo creo que en este punto las noticias hablan por sí solas. Ahora con YouTube, con los youtubers que graban en la calle, que muestran otras realidades que nuestros medios oficialistas no muestran, que mienten, que no dicen lo que está ocurriendo en vivo. Aquí no tendríamos ni que extendernos demasiado. Es este punto. La policía reprime, la policía apoya a los manifestantes. ¿Qué sucede? En Cuba se han visto manifestaciones reales, lo que ocurrió el 11 de julio del 21 en muchos lugares del país, que la gente salió a pedir libertad, a pedir un cambio de sistema, y la policía no estuvo para apoyar a los manifestantes, sino por el contrario, para reprimirlos, para mantener intacto el poder del gobierno, para mantener intacto el sistema. ¿Cómo ocurre en Venezuela? La policía reprime
o la policía está para proteger? Cuando yo me fui era completamente represora. O sea, nunca estuvo como del lado del pueblo, siempre era como del lado de un partido político, cosa que no es lo correcto. Y sí, o sea, nadie, de hecho yo sentía temor hacia los policías, los militares, o sea, siempre sentí temor hacia ellos. Y más aún cuando empezaron las huelgas y pues el ambiente político estaba muy pesado, ¿no? Realmente incluso era muy común escuchar de casos de secuestros y extorsiones que eran hechas por personas, por policías. Entonces realmente así que tú digas que nos protegían, pues no era el caso. La policía está, los órganos de la policía, del ejército, están para proteger al pueblo, se deben a un pueblo, no están para reprimirlo. Exacto, y no. es triste que pase eso, Sí. que pase lo contrario en nuestros países, ¿no? Y vuelvo al tema, aquí uno ve las manifestaciones y el despliegue policial, digamos que es para mantener el orden de esa Exacto. manifestación. El orden público. Exactamente. Sí, pero realmente yo, o sea, las huelgas que he visto, yo no he visto Bueno, que la gente regrese con cuentos de me ahogué en gas lacrimógeno, me llevaron preso, o sea. concluimos con un punto triste, pero es una realidad que Sí. sucede tanto en Venezuela como en Cuba. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Caro, muchísimas gracias. Han sido 10 elementos para asombrarnos, Sí. para agradecer una vez más nuestra vida en México. Sí. Muchas diferencias en cuanto a situación de alimentos, política, en Cuba, en Venezuela, en tu país, en algunos aspectos iguales, en Cuba en algunos aspectos más, pero el punto es que es lamentable el éxodo tan masivo que hay tanto de venezolanos, de cubanos por el mundo buscando nuevas opciones porque nuestros países, nuestros gobiernos no han sido capaces de brindarnos un futuro en nuestro país, y México ha sido un país que nos ha recibido Sí. con las puertas abiertas, ¿no? Hay Sí. mucho que agradecer a este gran país. Sí, de verdad que este país es hermoso, o sea, su comida es otro nivel. Y no, de verdad que este país desde el día 1 me recibió con puertas abiertas, o sea, me siento muy a gusto acá. De verdad que México es incomparable. Y Pues, le doy muchas gracias a este A país seguir echándole ganas, Sí. con aportar cosas lindas Sí. como extranjeros, como cubano, como venezolana a México, por tantas oportunidades. Una vez más te agradezco tu participación y estoy seguro que este video va a ser del interés de nuestra comunidad. Gracias, Caro. Muchísimas Gracias gracias. a ti por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor. Siempre es Sí. importante dejar Sí. mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, Caro. Gracias a ti. Bye.